Qué barbaridad este peladín de porra. Ya no me hagas bulla, cállate. Ese es hablar cosas que no se deben. Cállate. Ah. Bien. Bien, me escuchan bien, ¿no? Si es que tuviesen dificultad para escucharme, me avisan, ¿ya? Bien. Bien, entonces, antes de empezar, si hay alguna consulta o pregunta. Ahora sí. Estamos al aire. Bien. Ayer estábamos viendo la membrana celular. Habíamos hablado que la membrana celular tenía una estructura formada por una bicapa lipídica. Esta bicapa lipídica, a su vez, también tenía unas proteínas y carbohidratos, ¿no? Que les había mostrado ayer en el dibujito que tenemos acá. Ya. Les había mostrado que había una capa y otra capa, ¿no? Dos capas de lípidos. Entonces, dos hacían la bicapa lipídica. Había mostrado las proteínas, que son todos esos que parecen
peras o manzanas en el dibujo. Y los carbohidratos, que son estos que están con verde acá en este lado. Bien, entonces, esa para recordar cómo es la membrana celular. ¿Ya? Bueno, ahora vamos a ver cómo trabaja. Y para eso primero tenemos que identificar los tipos de proteína que hay en la membrana. Bien, aquí mismo les voy a dibujar. Ya vamos a hacer un dibujito en el cual vamos a tener esta línea que sea una de las capas y esta la otra capa. ¿Ya? A través de eso vamos a poner las proteínas. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo así. Primero voy a dibujar las proteínas. Ya, hay las siguientes proteínas. Hay unas proteínas que son proteínas sólidas. Hay otras que son proteínas que se les llama proteínas en forma de canales porque son pequeños canales. Ahorita vamos a dibujarlo mejor. Ya. Hay otras que se llaman proteínas con canales con compuerta, porque o sea, tiene una puertita que se abre y se cierra. Aquí vamos a dibujarla abierta. Ya tenemos unas proteínas que se llaman proteínas en bisagra. Vamos a así. Así. Ya hay unas proteínas que lo voy a dibujar. A ver, mientras todavía aquí hay eso. Que sean proteínas con función de bomba. Ya, entonces la membrana sería esto de acá que vamos a poner ahí. Así. Bien, eso entonces sería la membrana. Y hacia este lado de aquí arriba vamos a tener lo que le vamos a llamar el espacio extracelular. O sea, lo que ya, extracelular. Aquí abajo va a ser el espacio intracelular. Así. Intracelular. Bien. Entonces, estas proteínas van a tener diferentes formas. Primero, este que puse aquí sería una proteína que se llama proteína sólida. No es hueca, es simplemente una masa de proteína, ustedes quieren. Luego tenemos esta, que es una proteína en forma de canal o poro, porque por ahí, esto es como si fuese un tubo. Lo mismo esta de acá y esta de acá, también son proteínas en forma de canal, pero este se les llama con canal, con compuerta, porque tienen esta piecita que ven acá, que se abre y se cierra. Entonces, como un tubo con puertitas, que eso permite estar abierto y cerrado en diferentes circunstancias. Luego tendríamos este, que es la proteína en bisagra, que siempre tiene un solo lado abierto, pero nunca totalmente, ¿ya? O sea, solamente se abre de un extremo y otro se cierra.
Y por último, la proteína con función de bomba, que vamos a hablar más tarde. Bien, entonces, ya. Esos son los tipos de proteínas que habría en la membrana. Ahora vamos a ver cómo se trabaja acá lo que se conoce como mecanismos de transporte de membrana. Ya, acá. Entonces, para entender esto hay que recordar lo que les puse en el primer tema, hacia qué lado se encuentra más cantidad de qué cosa. ¿Ya? ¿Dónde está más el sodio? ¿Dónde está más la glucosa? ¿Ya? Para lo que es la difusión y ósmosis. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que íbamos a hablar bastante de eso? Entonces, los mecanismos de transporte de la membrana se van a dividir en dos tipos. Mecanismo de transporte pasivo y mecanismos de transporte activo. Los mecanismos de transporte pasivo, vamos a ver primero, son los mecanismos en los cuales las moléculas se transportan sin usar energía. En otras palabras, las moléculas se mueven solas. No hay movimiento de energía. ¿Listo? Entonces, vamos a empezar con el primero. El primer mecanismo de transporte pasivo se llama difusión libre. Ya, la difusión libre es un mecanismo en el cual las moléculas se mueven a través de la membrana como si ésta no existiese. ¿Ya? Entonces, la primer mecanismo de transporte sería ese, ¿ya? Mecanismo de difusión libre. Solamente lo hacen tres moléculas: el oxígeno, el dióxido de carbono y el alcohol. Entonces, vamos a poner aquí, en el lado extracelular, el oxígeno se encuentra en mayor concentración que en el lado intracelular. Aquí está poquitito el oxígeno. En cambio, afuera está en gran cantidad. El dióxido de carbono es a la inversa. El dióxido de carbono, aquí adentro, se encuentra en gran cantidad y aquí afuera se encuentra en poquita cantidad. Vamos a dibujarlo así chiquitito el nombre para hacer esa diferencia. ¿Ya? Vamos a dibujar nuestro oxígeno más grande. Entonces, nuestro oxígeno, así, ya. Entonces, ¿se acuerdan? Cuando hablamos de difusión, el movimiento de las moléculas ya es de mayor a menor concentración. ¿Se acuerdan que difusión decía, como concepto, es el movimiento del soluto dentro del solvente de mayor a menor concentración? Aquí el solvente sigue siendo el agua y los solutos serían el oxígeno y el dióxido de carbono. Entonces, el oxígeno, como se encuentra en mayor concentración en el extracelular, se va a mover hacia el intracelular, que se encuentra en menor concentración. Y el dióxido de carbono, que se encuentra aquí adentro en mayor concentración, se va a mover hacia el extracelular, donde se encuentra en menor concentración. ¿Ya? Entonces, la difusión libre es el movimiento de estas moléculas, en este caso el oxígeno, por difusión, porque se mueven con la misma regla de mayor a menor concentración, a través, dice, de la membrana, como si no existiese. ¿Ya? Esta membrana, que es la que tenemos aquí en el dibujito, es una barrera que no deja pasar las cosas. Sin embargo, el oxígeno, el dióxido de carbono y el alcohol lo pasan libremente. ¿Ya? Si ustedes quieren, como una analogía, cuando ustedes quieren salir de sus cuartos, forzosamente tienen que cruzar la puerta. No pueden atravesar la pared porque es una barrera. En este caso, la pared sería la membrana celular. No deja pasar nada, a menos que pases por las puertas. ¿Ya? Pero en este caso se están atravesando la pared.
Algo así como se han visto en las películas, los fantasmas atravesándose en la pared. Ya así son estas moléculas. Ya estas moléculas, oxígeno, dióxido de carbono y alcohol, atraviesan libremente la membrana. Para ellas, esta barrera no existe. ¿Ya? Entonces, a eso le llamamos difusión libre. Solamente ocurre con estas tres moléculas. ¿Ya? Y el alcohol, por ejemplo, si se dan cuenta ahora, atraviesa libremente la membrana. Fíjense que si alguna vez han consumido alcohol, el efecto del alcohol es casi inmediato. No necesita el proceso digestivo como otras cosas para ingresar al cuerpo. Porque como el alcohol puede atravesar las membranas libremente, ni bien toca su boca, se está absorbiendo hacia nuestro cuerpo. ¿Ya? Porque lo puede atravesar libremente. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, el efecto del alcohol ya es más rápido que cualquier otra sustancia. Es más, si ustedes pusiesen una parte de su cuerpo a remojar en alcohol por un tiempo, se emborracharían sin tomar el alcohol. ¿Ya? Entonces, eso para que sepan cómo el alcohol y estas dos moléculas pueden atravesar libremente la membrana celular. Bien, a esto le llamamos entonces difusión libre. ¿Ya? El siguiente sería difusión simple. La difusión simple ya, va a usar a la proteína con compuerta, que serían estas dos que tenemos ahí al lado. Ya, aquí la puerta está cerradita y aquí la puerta está abierta. Las moléculas que usan este mecanismo de transporte son los electrolitos. El sodio, el potasio, el calcio, el magnesio. Ya. Para el ejemplo vamos a usar solamente dos, el sodio y el potasio. Entonces, vamos a dibujar afuera el sodio, que se encuentra en mucha mayor cantidad que adentro. ¿Ya? Entonces, ahí tenemos al sodio en mayor cantidad. Y aquí lo vamos a dibujar chiquitito para saber que se encuentra en menor cantidad. Bien, ese sería el sodio. Bien, el potasio sería la inversa. El potasio se encuentra aquí adentro en gran cantidad. Lo vamos a poner así. Y aquí afuera se encuentra en poca cantidad. Sí, entonces vamos a dibujar así al potasio. Bien. La regla de difusión también se sigue cumpliendo acá. Ya. Mientras este canal esté cerrado, nada se va a mover, todo va a ser igual. Pero ni bien el canal se abra, el sodio, que no podía atravesar a la membrana celular, el momento que esta puerta se abre, el sodio rápidamente se comienza a entrar dentro de la célula. Y el potasio se mueve a la inversa. Rápidamente comienza a salirse hacia el extracelular. ¿Ya? Entonces, ese canal con compuerta evita que este movimiento ocurra. Y cuando se abra, va a ocurrir. De tal manera que el sodio entra hacia el intracelular y el potasio escapea hacia el extracelular. Sin embargo, ¿se acuerdan? Se había dicho también que la difusión ocurría a diferentes velocidades. En este caso, el sodio es más rápido que el potasio. Por cada 3 moléculas de sodio, entran 2 de potasio. ¿Ya? Entonces, para que vean la diferencia de velocidad entre ambas. Ya lo mismo se puede aplicar al calcio, al magnesio y otros electrolitos. Se está moviendo por difusión, no se olviden. Bien, esa sería la difusión simple. La tercera sería difusión facilitada. En la difusión facilitada va a participar ahora esa otra proteína que se llama proteína en bisagra. ¿Ya? También algunos autores le llaman proteína facilitadora. ¿Ya? Este mecanismo es para moléculas más grandes, ya que en los anteriores mecanismos las moléculas son muy pequeñas y pueden usar esos mecanismos que hemos visto. En este caso,
vamos a dibujar, vamos a trabajar con la glucosa. ¿Ya? La glucosa se encuentra acá afuera en grandes cantidades. Y lo vamos a abreviar así con glucosa. Aquí en el intracelular se encuentra en pequeña cantidad. Vamos a poner así para mostrar que es pequeña. Entonces la glucosa, como se encuentra en mayor afuera y adentro en menor, la glucosa quiere entrar. Pero es una molécula muy grande. Vamos a ver que la molécula es más o menos así. Entonces, por su tamaño, no va a poder atravesar por los canales con compuerta. ¿Ya? Pero va a poder entrar aquí adentro de este espacio del canal en bisagra y de aquí va a estar empujando por entrar. Pero esta proteína no le deja entrar y no lo va a dejar tampoco hasta que venga otra molécula que autorice el ingreso de la glucosa. Esas otras moléculas que permiten el paso de moléculas por este mecanismo se les llama ligandos. Y en este caso, para la glucosa, el ligando sería la insulina. Vamos a dibujarla, que esa insulina es una molécula cuadradita que se apoya al lado de la proteína. Cuando esta molécula, la insulina, se apega, lo que pasa es que esto de acá se va a empezar a abrir, de acá, y esto de acá se va a empezar a cerrar. De este lado se cierra y de este lado se cierra, ¿sí? De tal manera que la molécula queda como la vemos acá, a este otro lado. Una vez que pasa eso, que aquí se ha cerrado, bueno, ahí está cerradito, ¿no? Acá, aquí se ha cerrado y aquí se abrió. Entonces, la molécula puede entrar. Entonces, esta ingresa hacia el intracelular. Una vez que eso ocurre, esta molécula, que es la insulina, que decíamos, se va. Se va y esta proteína vuelve a cerrarse aquí y abrirse arriba, esperando que otra molécula de glucosa se vuelva a colocar ahí para poder hacer lo mismo. Entonces, este mecanismo, también, fíjense, la glucosa es la que se mueve sola. La proteína no la mueve, es la glucosa. Simplemente la proteína le está limitando su entrada para que no entre de golpe, sino entre de a una por vez. En cambio, en el anterior mecanismo, donde el sodio y el potasio, mientras esto esté abierto, el sodio y el potasio están entrando de golpe, así por montón. En cambio aquí, solamente es por una por cada vez. Ya, a eso le llamamos difusión facilitada. ¿Ya? Entonces están viendo los tres mecanismos de difusión en transporte pasivo. El cuarto mecanismo de transporte pasivo es el fenómeno osmótico, que no es nada más que la ósmosis. ¿Ya? Cuando hablamos de ósmosis, fíjense que estamos hablando no del soluto, sino del solvente. ¿Se acuerdan? El solvente es el agua. A ambos lados de la membrana hay agua. Aquí tenemos agua. Y aquí afuera también hay agua. De aquí afuera. Vamos a ponerlo así. Bueno, se me montó ahí. Ya. Entonces, el agua, que sería el soluto, perdón, el solvente, puede entrar y salir libremente a través del canal o poro, ya, en ambas direcciones. Puede entrar, como también puede salirse. Ya, el movimiento del agua dependerá de la concentración de los solutos. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, si se abriese aquí el canal como puerta y el sodio empieza a entrar rápidamente, como le gana incluso al potasio, como les decía, entonces el sodio entra y aquí adentro aumentarían los solutos gracias a ese sodio. Por lo tanto, el agua empezaría rápidamente a entrarse. Si ese sodio lo sacase, por un mecanismo que vamos a hacer más rato, si lo saco,
entonces el agua va a empezar también a salirse afuera. Si vuelvo a meter otro soluto, el agua va a entrar, si lo saco vuelve a salir y así sucesivamente. Ese es el fenómeno osmótico. Entonces, en este caso, la molécula de agua es la que se mueve hacia ambos lados, dependiendo de la concentración de todos los demás solutos que hubiese en ambos espacios. Bueno, entonces, esos serían los mecanismos de transporte pasivo. Bien, ¿hasta aquí alguna pregunta? Vamos a ver transporte activo. Bien. No hay preguntas, ¿no? Entonces, ya. Vamos a dibujar esta proteína que tenemos acá, la vamos a dibujar aquí abajito. Ya, para que nos permita explicar mejor. Ya, entonces vamos a dibujar. Bueno, me salió más bonita que la primera. Entonces, esa proteína que les acabo de dibujar sería esta, ¿ya? Esa misma. Solamente que en un campo mejor para poder verlo mejor, ¿ya? La membrana, como siempre, va a estar ahí, no dejando que pase nada. Sería la barrera. Ahora, el mecanismo de transporte activo son mecanismos que van a mover a las moléculas, pero con gasto de energía. Los otros que les he mostrado hasta ahorita, esos otros 4, no gastan energía, ya que las moléculas se mueven solas. En este caso, vamos a gastar energía. Ya hay 2 tipos de transporte activo. Uno, el transporte activo primario y luego el transporte activo secundario. Entonces, estudiaremos primero el primario. Ya, sucede que en el anterior ejemplo veíamos que el sodio se había entrado al interior de la célula. Entonces, ese sodio estaba aquí adentro. Se había entrado dentro de la célula. Y el potasio se había salido, ¿no? Entonces, estas moléculas, el sodio y el potasio, quieren hacer eso, porque por difusión claramente nos dice de mayor a menor. En otras palabras, el sodio siempre quiere entrarse y el potasio siempre quiere salirse. Entonces, lo que hacen las bombas, que son estas proteínas, es moverlas en contra de eso, ya que el sodio quiere entrar, no quiere salir. Pero esta proteína lo saca para afuera. El potasio quiere salirse, no quiere entrar, pero esta proteína lo mete para adentro. ¿Ya? De ahí el nombre de bomba, en la analogía de una bomba de agua. Si ustedes tienen agua en una torre, en una torre de agua, ¿ya? De ahí arriba el agua se baja sola, ¿no? De ese tanque de agua se va a bajar sola, solamente necesitas abrir el grifo y solita el agua se baja. Pero para subirla, el agua no se sube sola, ya que el agua no quiere subir, el agua quiere bajar, ¿no? Entonces, para poder subir esa agua al tanque elevado, voy a usar una bomba de agua. Que lo que hace la bomba de agua es empujar esa agua hacia arriba, pero para hacerlo gasta energía. Ya si es una bomba eléctrica, va a gastar electricidad, que es energía, o si es con gasolina, va a gastar gasolina, que también es energía. ¿Ya? Ahora, ¿se dan cuenta por qué tiene que gastar energía? Porque está empujando algo en contra de su naturaleza. El agua no quiere subir, quiere bajar. Entonces la bomba tiene que empujar esa agua que quiere bajar y por eso gasta energía. Aquí por eso se le llama a estas proteínas con función de bomba,
porque hacen ese mismo trabajo. Están moviendo a las moléculas en contra de su naturaleza. Ya el sodio, como decía, quiere entrarse. En cambio, la bomba lo saca. El potasio quiere salirse, la bomba lo mete. Entonces, esta bomba va a hacer eso, pero para hacer eso va a gastar energía. ¿Ya? Entonces, en el mecanismo que estamos viendo ahorita, que es transporte activo primario, la molécula de energía que se va a gastar es una molécula que se llama ATP, que ya se había mencionado, que producía la mitocondria. Entonces, esta molécula de ATP viene a la bomba y le deja energía. Y el mecanismo de cómo hace eso lo vamos a ver cuando veamos bioquímica. ¿Ya? De todas maneras, le trae energía y con una molécula ATP consigo sacar 3 sodios y meter 2 potasios. Y así equilibro lo que había pasado acá, que se escaparon 2 potasios y se metieron 2 sodios. ¿Ya? Entonces, este mecanismo de transporte se llama transporte activo primario. Es importante entenderlo, ya que muchas funciones, como las que vamos a ver más adelante, dependen de estos mecanismos que estamos viendo acá. Ya, bien, nos falta el transporte activo secundario. El transporte activo secundario va a usar como fuente de energía algo diferente al ATP. Usa lo que se llama energía cinética. La energía cinética es el movimiento de las moléculas, ya que el movimiento es energía, por si acaso. Y en su analogía podemos hacerlo similar a la energía que se usa para producir electricidad gracias al agua de los ríos, ya lo que es la hidrodinámica. El movimiento del agua también es energía y eso ha sido usado por el ser humano hace mucho tiempo. Actualmente lo usamos en las famosas hidroeléctricas, donde ver que son unas represas gigantes donde se tienen agua y esa agua la dejan pasar por unos tubos hacia el otro lado de la represa, pero como está cayendo fuerte el agua, eso hace girar unas turbinas, que es lo que genera la electricidad. Para que esto funcione, se necesita que sea un río grande, ancho, caudaloso. En un riachuelo pequeño no tendría la capacidad de generar suficiente energía. Por ejemplo, el río Piraí, le pudiésemos construir una represa y no nos generaría casi nada de electricidad. ¿Ya? Lo mismo es acá. Si comparamos el río grande con el río chico, podemos compararlo acá con moléculas grandes y moléculas chicas. Las moléculas chicas serían el sodio, el potasio, el agua, el dióxido de carbono. Estas se están moviendo solas, como hemos visto, y están, por lo tanto, expresando energía. Pero son muy pequeñas para poder generar suficiente energía. Sería como un riachuelito. Sin embargo, la glucosa es una molécula grande, está moviéndose también sola, expresando energía, pero es como el río grande, o sea, tiene harta energía en su movimiento. Entonces, se puede usar esa energía de las moléculas grandes, como la glucosa, para hacer algo parecido a lo que hemos visto acá. De tal manera que por cada molécula de glucosa que ingresa, podemos al mismo tiempo meterme una molécula de potasio. O también podemos al mismo tiempo sacar una molécula de sodio. Pero solamente pueden sacar o meter una molécula de cada tipo. No como la bomba, que podía sacar 3 o meter 2. Esta o mete una de potasio o saca una de sodio. Y eso haría por cada molécula de glucosa que entra. Generalmente mete potasio. Cada vez que se entra una molécula de glucosa, se aprovecha eso para meter el potasio. Eso para equilibrar un poco el hecho de que esto se mueve a 3x2, ¿no? O sea, por cada 3 de sodio, una de potasio. Entonces hay una diferencia, se dan cuenta ahí. Entonces eso se aprovecha para nivelarlo gracias a que esta proteína puede aprovechar el movimiento de la molécula glucosa para meterme una molécula de potasio. Como aquí la energía que estoy usando
es la energía del movimiento de la molécula, o sea, la energía cinética. Entonces, esto es transporte activo secundario. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, un paciente diabético, como su insulina no estaba funcionando y la glucosa no estaba entrando, el potasio dentro de esa célula está bajo y afuera está elevado. ¿Ya? Entonces, un paciente con glucosa alta es normal que su potasio también esté alto. Cuando nosotros le pongamos insulina a ese paciente y esa insulina empieza a meter la glucosa adentro, también va a meter al potasio. Y por lo tanto, su potasio de ese paciente va a empezar también a bajar. ¿Ya? Y se nivelará cuando se nivele también la glucosa, no necesitando hacer nada más. Pero hay que tomar eso en cuenta, porque si yo tuviese un paciente, fíjense, con glucosa alta y su potasio normal, ¿ya? Lo que pasaría es que si yo le coloco insulina y empieza a meterme la glucosa, también me metería el potasio, que estaba normal. Pero entonces ahora lo que va a pasar es que ese potasio se va a bajar, lo cual haría que el paciente me traiga problemas por falta de potasio. ¿Ya? Entonces siempre hay que tener cuidado cuando se manejan pacientes diabéticos que tienen la glucosa alta, verificar también el potasio. Es esperable que esté alto el potasio para que cuando le colocamos la insulina se nivele solo. Pero si está su potasio normal, en realidad lo que está pasando en ese paciente es que su potasio está bajo. Solamente que como no ha estado entrando, nos da una falsa apariencia de que estuviese normal. Si yo le pongo insulina, su potasio se va a bajar. Y eso es peligroso. Lo que hay que hacer con los pacientes es al mismo tiempo que se le coloca insulina, también tengo que empezar a ponerle potasio para que se vaya nivelando conforme el potasio va entrando dentro de la célula. Bien. Doctor, disculpe que lo corte. ¿Acá? ¿Y eso por qué pasa? O sea, ¿a qué se debe esa reacción? De lo que estaba explicando ahorita. Del potasio, justamente por lo que les digo. Si te fijas en lo que hemos visto, te estaba diciendo que cuando la molécula de glucosa entra, se aprovecha para meter potasio. Entonces, si la glucosa no está entrando, que es lo que pasa en el diabético, tampoco está entrando el potasio. Como no está entrando este potasio, se está acumulando para afuera, igual que la glucosa. En el diabético, la glucosa está afuera aumentada porque no entra. Como no entra, tampoco está entrando potasio y ese potasio está elevado, está afuera. Porque para que ese potasio entre, necesitaba que también entre la glucosa. Se debe a eso, ¿ya? A ese detallito de que la célula aprovecha a la glucosa para meter al potasio. Y si la glucosa no entra, el potasio tampoco entra y se va acumulando afuera. Entonces, por eso decía, lo esperable, lo normal, es que esa persona tenga su glucosa alta con su potasio alto. Eso sería normal, ya que en realidad lo que está pasando es que el potasio se acumula afuera porque la glucosa no entra. Con la insulina, al entrar la glucosa, el potasio también se normalizará. Lo que sería anómalo, que eso pasa a veces, es que el paciente tenga su glucosa alta, pero su potasio normal. Pero es como decimos normal, porque en realidad su potasio estaba bajo. Solamente que me está dando la apariencia de que está normal porque no ha entrado y se ha acumulado afuera. ¿Ya? Ese tipo de complicaciones se suele ver en pacientes que ya tienen problemas renales y eso en los diabéticos es algo frecuente. Bien, se va a cortar en segundos, entonces nos vemos en la siguiente y ahí seguimos. Si tiene alguna pregunta, ni bien entran, me la hacen. Entonces nos vemos en la otra sesión.